Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en este espacio de lectura que compartimos también con origami y arquitectura, porque estamos en este proyecto de crear la ciudad de las fábulas. Y bueno, ya hemos comenzado a compartir distintos cuentos clásicos y fábulas que van a estar representados en esa mini ciudad. Así que para los que tengan interés en inscribirse lo pueden hacer, dejamos nuestros contactos allí. Pero en el día de hoy continuaremos con Caperucita Roja. La pueden ver, aquí está a mi lado. ¿Ven? Esta es una muñequita, ¿no?, que recrea Caperucita, pero debajo tenemos también a la abuelita de Caperucita. No se lo hubieran imaginado, ¿verdad? ¡Qué interesante! Y eso no es todo. Detrás de la abuelita, ¿quién está presente? El lobo feroz, disfrazado de la abuelita. Bueno, esta historia que todos conocemos, estoy casi segura que casi todos conocen, vamos a leer ahora una de las versiones, capaz la más tradicional para este lado del occidente, y que también vamos a trabajar mañana. Comenzaremos con origami, que es este cuentito que tenemos aquí. Lo vamos a compartir y después vamos a hablar acerca del origen de esta historia y de cómo ha tenido otras versiones en distintos países o a lo largo de la historia. No se lo pierdan, vamos a continuar. Primero leemos este cuento y después veremos las otras versiones y el origen de Caperucita Roja. Caperucita Roja de Heian International. Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja. Un día, la madre de Caperucita Roja le dio una canasta y la envió a llevar una cena caliente a su abuela, que vivía al otro lado del bosque. Enseguida, Caperucita Roja se encontró con un lobo. «Buenos días, Caperucita», dijo el lobo. «¿A dónde vas?» «Voy a casa de mi abuela con algo de cenar para ella». «¿Por qué no le llevas algunas flores también?», sugirió el lobo sonriendo educadamente. Entonces, Caperucita Roja se detuvo para recoger flores para su abuela. Pero el lobo tenía otras ideas y corrió a la cabaña de la abuela. Cuando el lobo llamó a la puerta, la abuela estaba descansando. «¿Quién está ahí?», preguntó ella. «Soy yo, Caperucita Roja», respondió el lobo con voz suave y sedosa. «Abre la puerta y entra», respondió la abuela. El lobo entró corriendo y se tragó a la anciana viva. Pronto, Caperucita Roja ingresó. «¡Oh, abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes!», exclamó ella. «Para verte mejor, querida», respondió el lobo. «¡Oh, abuela! ¡Qué dientes tan grandes tienes!». «Para comerte mejor», gruñó el lobo. El lobo se abalanzó sobre Caperucita Roja y la tragó entera. Después de llenarse de una comida tan completa, de repente se sintió adormilado. Se acostó. Pronto se quedó profundamente dormido. Justo en ese momento pasó un amigable leñador. «¡Ayuda!», escuchó a dos voces apagadas entre llantos. «¿Dónde están?», preguntó el leñador. «Aquí», gritaron las dos. «¡El lobo nos ha comido!». El leñador levantó al lobo por los talones y lo sacudió. Saliendo afuera apareció Caperucita Roja y la abuelita. Todos celebraron cenando juntos y el leñador vio a Caperucita Roja a salvo en casa. En cuanto al lobo, se convirtió en una alfombra en el piso de la abuela.
Y fin de la historia. Casi todos conocen esta versión de Caperucita Roja. Bueno, la vamos a recrear con figuras en origami esta semana, así que no se lo pierdan. Y además nos van a leer otras voces lectoras también. Pero antes de despedirnos, íbamos a hablar acerca del origen de la historia y cómo puede ser que hay tantas versiones del mismo cuento. Hay diferentes variantes de esta historia en distintos países alrededor del mundo, incluso con versiones adaptadas a obras de teatro o a la televisión. La trama de la historia depende de las diferentes versiones, ya que en algunos casos el lobo, como en este caso, se traga a Caperucita, en otras menciona que el cazador termina por liberando a Caperucita cortándole la panza, o en otros casos Caperucita logra convencer al lobo. Pero bueno, también hay distintas versiones en distintos países. Por ejemplo, en Irán, Caperucita no es una niña, sino es un varón, por un tema de que las niñas no pueden andar solas. Pero en África, la historia no tiene al lobo como un villano, sino a un zorro. Y en China, la versión de Caperucita tiene aún mucho más diferencias con la que conocemos nosotros de este lado del occidente. Aquí la tenemos, esta es la versión de Caperucita Roja china y la vamos a explorar rápidamente, en unos minutos. El primero en incluir la historia de Caperucita Roja en un volumen de cuentos para niños fue Charles Perrault en el siglo XVII. A pesar de parecer un cuento bastante cruel y destinado a prevenir a las pequeñas de los desconocidos. Luego, en el año 1812, los hermanos Grimm escribieron una nueva versión del cuento. Yo acá tengo uno de los libros que tenemos en el Parnaso de los cuentos de los hermanos Grimm y tiene esa versión. En esta versión lo que hicieron fue reunir la historia de Perrault, también otra versión, la versión china, y la tercera versión de una obra de teatro de Ludwig Tieck, en la cual incluye al cazador que salva a la abuelita y a la propia Caperucita del lobo feroz. Esta versión de los hermanos Grimm fue la que hizo que la historia fuera más conocida, se propagara más a nivel mundial. El origen de la historia a ciencia cierta no se sabe. El antropólogo James Terani asegura que si bien Charles Perrault se considera el creador de la narración infantil de Caperucita Roja, los orígenes de este cuento remontan a épocas más antiguas. Incluso se sabe de un poema de origen belga en el que narra la historia de una pequeña niña que utilizaba una túnica roja y tiene un encuentro con un lobo. Hay otros expertos que aseguran que el cuento proviene de Asia y a medida que se expandía hacia el occidente se dividió en dos historias distintas: Los 7 cabritos y Caperucita Roja. Sin embargo, se desconoce la relación entre ambas y hay quienes piensan incluso que proviene de la tradición china. Y aquí la tenemos, esta versión china que puede ser el origen de la historia. Lo vamos a compartir brevemente ahora. La tenemos en inglés aquí, pero a su vez tenemos este material de apoyo para libros y lecturas. Y bueno, aquí nos hace una breve reseña del cuento, así que se las vamos a compartir. La historia de Caperucita Roja china, Long Po Po. Long Po Po, por Ed Yong. El cuento de Caperucita Roja desde China. Compartiremos las ilustraciones del libro original, las ilustraciones originales del libro, pero la narración la extraeremos de este material de apoyo de Scholastic que tenemos aquí acerca de este libro, en este caso, Long Po Po. Una mujer que vive en el campo del norte de China sale a visitar a su madre que cumplía años durante la noche. Ella deja a sus hijas solas en casa, dándole instrucciones de cerrar la puerta al atardecer. Al ver salir a la madre, un viejo lobo astuto aparece al anochecer, disfrazado de anciana. Se abre paso a la casa alegando ser su popó, su abuela.
Tao y Paotze, las dos niñas más pequeñas, están completamente engañadas por el lobo. Sin embargo, la hija mayor, Yang, sospecha sobre todo por la llegada tardía del visitante y por la inusual voz baja. Sin embargo, a pesar de las dudas de Yang, las niñas más pequeñas admiten al visitante. Cuando el lobo apaga la lámpara, Yang le pregunta al respecto, pero no recibe respuesta. Más tarde, en la cama, Yang descubre la cola peluda del lobo y sus afiladas garras. Inmediatamente enciende una vela y vislumbra la cara peluda del lobo. La chica, inteligente, rápidamente diseña un plan para salvar a sus hermanas y a sí misma. Tentando al lobo con el cuento de las deliciosas y mágicas nueces de Jingo de un árbol cercano, Yang y las demás atraen al lobo afuera. Luego, diciendo que el lobo debe escoger alguna de esas nueces mágicas para sí mismo, las niñas le dicen que lo levantarán dentro de una canasta. Después de 2 intentos en los cuales dejan caer intencionalmente la canasta, desde bajas alturas, las hermanas finalmente la alcanzaron casi hasta la cima del árbol. Entonces, en un instante, sueltan la cuerda que sostiene la canasta y dejan caer al lobo al suelo, donde su corazón se rompe en pedazos. Por fin, a salvo, las niñas regresan a su casa y cierran la puerta y se duermen tranquilamente. Al día siguiente, su madre regresa, cargada con canastas de comida de su verdadera Popó. Y fin de la historia. ¿Qué les pareció? De verdad que era bastante diferente la versión a la que conocemos hoy en día. Y quizá alguno recuerde o conozca también la versión de los 7 cabritos o los 3 cabritos. Y bueno, ahí hay muchos elementos similares de esas historias y de esas fábulas. Para culminar, solo les comento de estos 2 libros que tengo aquí a mi lado. Este que tengo aquí son varias miradas en 4 cuentos clásicos. Tenemos en el primer lugar a Caperucita Roja y son miradas de artistas famosos. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja tenemos a Glenn Close, Robin Williams, Bruce Willis. Cada uno de ellos aportan su punto de vista acerca de uno de los personajes y simplemente comparten, por ejemplo, Robin Williams acerca del lobo feroz. Una página le dedican a esta versión, a estas impresiones que ellos tienen de esas historias clásicas. Así que también tenemos como mini versiones personales de estos artistas famosos, muy conocidos. Y para finalizar, tenemos aquí un librito que se llama Caperucita en Manhattan, de Carmen Martin Gate. La autora nos recrea esta historia y la adapta a la sociedad en la que vivimos, con una Caperucita que es una niña de hoy y que se mueve en un bosque muy diferente, Manhattan, aunque también se encontrará con personajes famosos del cuento. Tiene que ir a visitar a su abuela en Brooklyn y también va a aparecer el misterioso lobo, que sería otro personaje. Al leer Caperucita en Manhattan se nos proporciona la ocasión de reflexionar sobre nuestro propio mundo, sobre la manera en que nosotros intentamos cada día ser diferentes y sobre cómo ser nosotros mismos en la sociedad que nos ha tocado vivir. Cuántas enseñanzas, cuánta moraleja podemos sacar, extraer de esta historia de Caperucita Roja. Bueno, los animamos a que nos acompañen mañana y pasado, que continuaremos con la confección de las figuras, de los elementos principales de la historia en origami. Y bueno, vamos a hacer con este librito que les habíamos comentado al principio, que contamos la historia del día de hoy,
vamos a hacer esas figuras, vamos a recrear la historia y también tendremos otras voces lectoras para compartir la historia al final de esta semana. Nos estamos viendo hasta mañana. ¡Chao!